problema con el micro. No sé cuál es el problema con el micro, sin embargo, esta va a ser en la mejor solución, ¿sí? Listo, arrancamos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, muy contenta de poder estar conectados, de poder estar compartiendo este tiempo de clases, ¿sí? Nuestro tema del día de hoy es gestión de almacenes, sistemas de almacenamiento básico. Uy, no, perdónenme, estoy en el tema de la sesión anterior. Les pido mil disculpas. Perfecto. El tema de nuestra sesión de hoy es metodologías de control de inventario y distribución física, ¿sí? Aquí vamos a revisar los costos que conversamos al inicio de nuestro curso. Recuerdan que les comenté sobre una diapositiva en la que les iba a mostrar los costos logísticos, la distribución de los costos en la cadena logística. Es en esta sesión en la que vamos a trabajar ello, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con inventarios según qué tipos de inventarios tenemos, ¿sí? Nosotros ya hemos conversado sobre inventarios, hemos conversado sobre almacenes, tenemos la base para poder llevar esta clase, ¿sí? Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es conversar de las metodologías de control de inventarios, revisar un poquito sobre los tipos de inventarios y vamos a terminar analizando el transporte y la distribución física, ¿sí? Con ello, hemos tocado todos los puntos de la administración logística y centrando 3 sesiones de las que hemos trabajado en el control de inventarios. ¿Qué tipos de inventarios existen según el periodo fiscal? Tenemos 2 tipos de inventarios, el inventario inicial y el inventario final. El inicial se efectúa al comienzo de un periodo contable y antes de que se adquiera algún inventario adicional o se lleve a cabo alguna venta, ¿sí? Y el inventario final se realiza al cierre del ejercicio económico o al final de cada año, a fin de conocer los recursos o los bienes obtenidos tras realizar todas las operaciones de la empresa. Este inventario es el que conversábamos un poco, es el que mínimamente tiene que hacerse, ¿no? Un inventario al año, ¿sí? Luego tenemos inventarios según la periodicidad, que acá ya empezamos a aplicar un poco más de gestión de almacenes, gestión de inventarios, ¿sí? Esta decisión de cómo aplicar, qué tipo de inventario aplicar, depende mucho del modelo de nuestro negocio y de la cantidad de ítems que tengamos, ¿no? Usualmente aplica nuestra regla del 80-20, el Pareto, ¿no? Que lo vamos a revisar como metodología de inventario. ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Es que me enfoco en inventariar, en revisar, en contar, me enfoco en esos pocos productos que me significan más dinero, que me son más representativos, bajo un término de importancia, bajo un término, o sobre todo es económico, ¿no? El que cuesta más dentro de mi almacén, ¿sí? Entonces, según ello, podemos tomar la decisión de cómo llevar nuestro inventario según la periodicidad que vamos a aplicar. ¿Qué tipos de inventarios tenemos según la periodicidad? Tenemos el inventario anual, que se efectúa una vez al año y sirve para confirmar los resultados obtenidos con el registro contable, muy alineado al que hemos revisado hace un momento, ¿sí? El inventario periódico, que se realiza varias veces en el año con una frecuencia previamente determinada y contemplada y contempla el conteo de todas las referencias de los almacenes. Todo, hacemos un conteo del 100%, es como el inventario anual pero por periodos. ¿Qué conviene? Conviene mucho que podamos tener un inventario periódico, ¿no? O por lo menos un inventario cíclico, que es lo que vamos a revisar ahora, para que cuando lleguemos al inventario anual, nosotros tengamos alguna información preliminar, ¿cierto? Si no tenemos esa información preliminar, nos va a resultar un poco más difícil poder concluir nuestro inventario, ¿sí? Entonces, tenemos el inventario cíclico también. El inventario cíclico es conocido como inventario rotativo, ¿sí? Se basa en la realización de recuentos regulares distribuidos durante todo el año, de grupos de referencias,
A diferencia del inventario periódico, se prioriza el conteo de unas referencias sobre otras. ¿En función a qué? Puede ser en función a su precio, en función a la rotación, a qué tan importantes son tenerlos oportunamente en nuestros almacenes, ¿no? Recordemos que el objetivo de nuestra gestión de almacenes, que maneja lo que es la gestión de inventarios, era atender a nuestro cliente interno de manera oportuna y continua, ¿correcto? Lo revisamos nuestra sesión anterior, la sesión anterior. ¿Sí? Dependiendo también, podemos hacerlo por la fecha de caducidad. ¿Sí? Y tenemos el inventario permanente, también conocido como inventario perpetuo. Este actualiza de forma constante, registrando cada entrada y salida del artículo y refleja en tiempo real el stock disponible. ¿Sí? Este se logra usualmente se logra cuando nosotros tenemos un ERP que nos permite tener la data, el dato actualizado al momento, considerando todos los ingresos que puedan presentarse, considerando todas las salidas que se puedan presentar. ¿Sí? Es el tipo de inventario que fomenta la logística 4.0. Recuerda que conversamos nuestra primera sesión sobre logística 4.0, ¿no? Que nos lleva un tanto más a digitalizar nuestras operaciones, digitalizar nuestra cadena de suministros, digitalizar nuestra cadena logística, ¿sí? Y nos ayuda a poder implementar sistemas de almacenaje automáticos. Según el tipo de producto, tenemos inventarios también según el tipo de producto, ¿sí? Que pueden ser inventarios de materia prima, que sirve para determinar el stock disponible de las materias primas que se utilizan para la fabricación del producto final. También inventarios de suministros de fábrica. Registra aquellos materiales empleados en el proceso de producción que por su naturaleza no pueden ser cuantificados con exactitud, como por ejemplo tuercas, pintura, etcétera. Inventario de productos en proceso de fabricación, ¿sí? Los productos en proceso son aquellos que se encuentran en pleno proceso productivo, pero pueden ser detenidos en cierta etapa y estos llevados a un almacén de producto en proceso, ¿no? Entonces, sí es importante tener en consideración qué tipos de productos podrían detenerse para el inventario en procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que cuando no consideramos estos inventarios en proceso, ¿qué sucede? Se vuelve a hacer el producto, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un producto que estamos elaborando. Nos quedamos en cierta etapa y lo pasamos a producto en proceso. Luego revisan y no saben dónde está esa orden de producción. ¿Qué pasa entonces? Pasa que vuelven a lanzar la orden de producción, vuelve a hacerse el producto y cuando llega cierto periodo se revisa. ¿Y esta orden por qué está aquí en proceso? Hace, no sé, 6 meses. Bueno, lo que pasa es que lo detuvimos por un tema de producción, ¿no? Y ya lo vamos a atender. Cuando revisan la orden de compra en la que está amarrada esta orden de producción, que se quedó en producto en proceso, resulta que no tenemos ya orden de compra, ¿no? Entonces, por ello es muy importante hacer un inventario de productos en proceso, ¿sí? Inventario de productos terminados, que este inventario es el que contabiliza todos los productos que ya han sido concluidos en nuestro proceso de fabricación y que están listos para la venta, ¿no? Luego tenemos inventario de mercancías, que lo integran los bienes adquiridos para ser vendidos posteriormente, sin que se realice ninguna modificación, ¿sí? Es decir, estos no entran a un proceso de producción, de fabricación. Luego tenemos inventarios según su función, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el inventario en tránsito, que es también conocido como inventario de ductos, ¿sí? Cuantifica los productos y materiales que están en camino al almacén o que ya han sido solicitados a los proveedores.
A veces, si el flujo de mercancía es lento, debe recorrer grandes distancias o involucra muchos niveles. El inventario en ductos puede sobrepasar el almacenamiento, ¿no? Si no le hacemos un buen control, porque yo puedo no considerar mi inventario en tránsito, que viene a ser lo que está llegando de alguna orden de compra que he colocado, y vuelvo a generar la orden de compra. Y de pronto me llegan dobles productos. Y luego termino teniendo sobrestock. Y luego me termino haciendo menos rentable, ¿no? Ya hemos hablado de ello en varias oportunidades. Tener sobrestock, ¿es malo tener más stock del necesario? Pues sí, es malo, ¿no? Entonces ese es nuestro inventario en tránsito. Luego tenemos el inventario de seguridad o de reserva, ¿sí? Que registra los productos y materias primas que la empresa posee para afrontar posibles fallas en el proceso de producción, retrasos de los proveedores o algunos aumentos inesperados de la demanda, ¿no es cierto? Este inventario constituye el stock de seguridad de la compañía, cuyo objetivo es evitar caer en roturas de stock, ¿sí? El inventario de seguridad, como su nombre nos dice, nos da la seguridad de su existencia. Es decir, yo sé que en el almacén tengo lo necesario lo necesario para poder producir, más un adicional por si algo sucede, ¿sí? Inventario de previsión o estacional. Reúne las referencias almacenadas con vista a satisfacer demandas futuras, ¿sí? Previsibles con certeza y habitualmente estacionales. ¿Y de qué llamábamos el inventario estacional? Esta predictibilidad lo diferencia del inventario de seguridad, destinado a cubrir contingencias inesperadas. ¿Qué era un inventario estacional? ¿Recuerdan? A ver, acá vamos a hacer una pequeña participación, porque hemos conversado sobre cuál es el inventario estacional. A ver, ¿quién se anima? Más que definirlo, un ejemplo. Nadie se anima. Ahí está. Productos en pallet hasta el suelo. No, hemos, el inventario estacional contempla la compra de productos para ciertas temporadas, ¿no? Por ejemplo, Navidad, el Día del Padre que se viene, el Día de la Bandera, fiestas patrias, ¿sí? Ese es nuestro inventario estacional. Bien, también tenemos inventario de desacoplamiento. Y este se utiliza para poder diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación, con tasas de producción diferentes. De este modo, cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Y los dos pueden terminar a tiempo, pueden concluir, ¿no? A tiempo. Luego tenemos el inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica, ¿sí? Registra las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, ¿sí? Es importante para ello que podamos tener como información el conocimiento de los lead times. ¿Qué es un lead time? Ya hemos conversado sobre ello, ¿no? Un lead time es el tiempo que demora un proveedor en poder reponerte el existente, en que tú vuelvas a tener stock, ¿sí? Ese es un lead time, ¿sí? Luego tenemos inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas. Engloba las referencias que por alguna circunstancia, superación de la fecha de caducidad, deterioro, rotura, daño, etcétera, no van a ser comercializadas. ¿Sí? Y este tipo de inventarios lo que más genera son pérdidas. No solo pérdidas, ocupan espacio, ¿sí? Hacen el uso de personal que tiene que estar contabilizándolos y tratándolos y gestionándolos, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros tengamos este tipo de inventarios,
No, no es bueno. Muchas veces sucede que uno se encariña, ¿no? Con las cosas, con algunas cosas. Y por eso es que resulta difícil soltar. Sin embargo, se tiene que hacer, ¿sí? Siguiente, tenemos el inventario disponible. El inventario disponible incluye todos los productos que están disponibles cuando se necesitan, bien para satisfacer una venta o para una producción, ¿sí? Es decir, para que ingrese a un proceso de fabricación, de transformación, no simplemente ingrese a un almacén del cual va a ser vendido, ¿sí? Inventario en línea, compuesto por las referencias que están a punto de entrar en la línea de producción, ¿sí? El inventario en cuarentena refleja aquellas referencias que deben permanecer en almacén durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas. ¿Quiénes utilizan este almacén de cuarentena? A ver, lo hemos conversado un poco la sesión anterior. ¿Quién usa un almacén de cuarentena? Paola, correcto, está bien. Las campañas de Navidad son un ejemplo. No logré leer tu comentario en ese momento. Bien, ¿quién usa almacén de cuarentena? ¿Quién lo utiliza? Vamos a llamar por la lista. A ver, la sesión anterior conversamos un tanto de ello y el almacén de cuarentena, ¿para qué sirve? Para pasar un periodo de evaluación, ¿verdad? ¿Quién debería usarlo o responsabilizarse del almacén de cuarentena? El área de K, el área de calidad. ¿Recuerdan que conversábamos? El área de calidad es quien debería eh, responsabilizarse del almacén de cuarentena, ¿no? Tratar de hacer sus análisis, sus revisiones de una manera eficiente, oportuna, a fin de que pueda, pues, eh, a fin de que puedan, parece que había un comentario, es desde ese momento, a fin de que puedan ofrecer un resultado final a nuestro cliente interno, ¿correcto? Listo, regresamos a nuestros inventarios. Entonces, el inventario físico es aquel que se realiza contando a mano y una a una las referencias a registrar, ¿no? Lo que realmente tenemos en nuestro almacén y lo que consideraríamos pueda ser algún faltante o sobrante, ¿no? Porque eso ya se puede ver de manera física. Bien, ahora el control de inventarios y el manejo de inventarios tienen algunas diferencias, ¿sí? ¿Se escucha todo bien, por favor? Primera vez que estoy manejando la clase de esta manera con dos dispositivos. Me gustaría saber si está todo fluyendo de manera normal. Sí, está todo ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, vamos a revisar algunas diferencias que existen. Se me fueron las diapositivas. Deme un momento, por favor.
Por favor, le pido uno. Por favor, les pido unos minutos. Sí, está volviendo a conectar la presentación. Sí. Vamos a revisar entonces las diferencias entre control de inventarios y gestión de inventarios. Buenas tardes.
Se logra escuchar y se logra ver la pantalla, ¿correcto? Vale. No se Sí, ve se la escucha pantalla. y se ve la pantalla también, ¿verdad? Vale, escucha. Bien. La pantalla no se ve, señorita. Ahí ya se ve, ¿verdad? Me sale un mensaje, se está mostrando la pantalla. Sí, ¿verdad? Vale. Perfecto. Ahora sí logra verse la pantalla. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, nos quedamos en revisar las diferencias entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? Principal diferencia, el alcance. El control de inventarios va hacia un inventario existente en el almacén. El manejo de inventarios va a materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción. Es decir, no exactamente a terminados, ¿no? Es sobre todo el ciclo de vida de la producción. Desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto terminado. ¿Sí? ¿El objetivo cuál es? Del control de inventarios, garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. ¿Sí? Es decir, que cumplan las características para lo cual fue creado. ¿Sí? Y el manejo de inventarios es tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente. ¿Sí? Áreas de preocupación. Algunas preguntas que nos interesan conocer referente al control de inventarios y referente al manejo de inventarios. ¿Sí? Al control de inventarios, qué artículos hay en el inventario, dónde se encuentran estos artículos en el almacén, cuál es el estado y la situación de estos artículos, al manejo de inventarios, qué artículos deben pedir, cuántos artículos necesitamos pedir, cuánto se debe pedir de cada artículo. ¿Sí? Y a las acciones. El control de inventario se refiere a recibir, almacenar y transportar el inventario, comprobación de los artículos en stock para comprobar su fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etcétera. Y el manejo de inventarios se refiere a la predicción de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores y la reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de metodologías de gestión de inventarios. La metodología de gestión de inventarios comprende los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración de una cadena de suministro, de tal forma que se generen políticas, estrategias que vayan todas apuntando hacia la mejora y el desempeño de todos los actores de la cadena logística, ¿no? Ahí nuevamente tenemos que recordar que la cadena logística es muy importante, es vital, es parte fundamental de la cadena de suministros, que es por lo que actualmente compiten las empresas. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a revisar nuestra metodología de gestión de inventarios. Vamos a revisar 4 que son las principales y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? El ejercicio es bastante sencillo, sin embargo, lo importante acá es que podamos conocer los métodos y de ahí empezar a aplicarlo de manera paulatina, ¿sí? El más conocido es nuestro método PEPS o FIFO, ¿no? Primeras entradas y primeras salidas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tipos de metodología de inventarios tenemos? Tenemos el análisis ABC. En el control de inventarios, ABC se clasifica la existencia en función de la importancia, del precio y volumen de ventas. Estos criterios determinan el número de artículos de una empresa que sacará al mercado y que podemos, pues, tomarlas para analizar. ¿Sí? Como su nombre indica, consta de las siguientes categorías: análisis A, B, C, clase A, clase B y clase C. La clase E, la clase A se encuentra conformada por artículos caros que son de alta gama y que necesitan controles estrictos y algunos inventarios reducidos, ¿sí? Es decir, es lo poco que debo contar, pero que me significa mucho, que me vale mucho. Es más, si yo aplico un inventario cíclico, es aquí donde yo debería enfocarme, donde yo debería estar prestando atención.
¿sí? Clase B, artículos de precio medio, de prioridad mediana, con un volumen de ventas y unas existencias medianas, ¿sí? D, es decir, puedo yo avanzar en revisar nuestra clase A, que es lo que me es más significativo, sin embargo, terminando puedo considerar mi clase B. La clase C lo podría ser en un inventario anual, un inventario programado, periódico, ¿no? Probablemente. Pero el inventario de la clase C podría no considerar. ¿Logran escucharme? Me parece que logran escucharme. Ahora sí me logran escuchar de acá, ¿no? Sí, ya está. Se arregló el micro solito. Estos temas de la tecnología que a veces uno no los entiende, ¿no? Son tan claves y vitales para nosotros, pero se arregló solo. Bueno, ya estamos ahora con la computadora nada más. Qué bueno. Bien, entonces seguimos. Los de la clase C. Los artículos, los de la clase C son artículos de bajo valor, ¿sí? Y bajo coste, con grandes ventas y enormes inventarios, ¿sí? Este tipo de artículos de la clase C son los que me cuestan menos. Tengo un montón. Y en verdad, si se pierde uno de por ahí, no me movería mucho la aguja, ¿no? No es que no le demos importancia. Sin embargo, si aplicamos nuestro análisis ABC, si nosotros vamos a aplicar una metodología de costeo ABC, una metodología de inventarios ABC, nos tenemos que centrar en el importante, no en los tres, porque si no estaría inventariando todo, ¿no? Y mi metodología ABC me dice, no tienes que inventariar todo. Lo que tú tienes que hacer es centrarte en lo que te genera valor. Y lo que me genera valor es la clase, ¿sí? La aplicación del análisis ABC de control de inventarios permite a las empresas minimizar los costes de transporte de productos y maximizar el rendimiento de sus existencias, ¿sí? Acá tenemos este método, que en verdad es uno de los más utilizados, es uno de los más completos, es el que más usamos. El LIFO y el FIFO por sus siglas en inglés, que significa primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? El LIFO, y el FIFO es últimas entradas, primeras salidas, ¿sí? Lo podemos ver, les explico ahora. El método LIFO, el almacén contribuye primero al lote más reciente de artículos a los clientes y se evita que los productos se estropeen al llegar al mercado. Podemos utilizar el método LIFO, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos productos que son perecibles, ¿sí? Productos que se van a vencer. Ahí, de todas maneras, aplicamos el método LIFO, ¿no es cierto? De todas maneras. Y el método LIFO, el método FIFO, el método LIFO es el lote, es lo primero que está entrando, lo último que está entrando, lo último que ingresa a mi almacén es lo primero que va a salir, ¿sí? Lo último que entra. Es decir, yo recibo, guardo, me piden que dispense, lo último que entró es lo primero que yo voy sacando, ¿sí? Y el método FIFO es el almacén da prioridad a las existencias más antiguas para su procesamiento y envío. De este modo, pueden mantener los productos frescos cuando el cliente los recibe. Entonces, el FIFO es lo primero que entró, yo meto en mi almacén, ¿no? Lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Me piden que dispense, no saco el quinto, el cuarto, que eso sería el LIFO. Lo que hago es sacar el 1, el 2, el 3, el 4. Ese es FIFO, ¿sí? Bien, otro sistema otra metodología de control de inventarios es el seguimiento de lotes, ¿sí? El seguimiento de los lotes es también una buena manera de organizar los artículos de stock de un almacén. En este método se agrupan las mercancías de la misma fecha,
¿sí? De la misma fecha de producción y los mismos materiales. Esto ayuda a los responsables de los almacenes a controlar sobre todo 3 puntos importantes. Uno, de dónde vienen los artículos que estoy utilizando, hacia dónde se dirigen las mercancías y cuándo pueden caducar estos artículos, ¿sí? El seguimiento de lotes. Otra metodología de inventarios y que hemos revisado, hemos conversado un poco respecto al, hemos revisado y hemos conversado respecto a al stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad, pero también como metodología se utiliza el stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad implica tener un conjunto adicional de bienes a mano como medida preventiva para la volatilidad del mercado. El importe debe ser superior a la demanda o uso medio del producto, ¿sí? Es decir, tener esa reserva para cubrir imprevistos. Actúa como una red de seguridad, ¿sí? En caso de que la demanda de los clientes supere la cantidad prevista, también les cubre cualquier incertidumbre en el rendimiento del suministro, como los retrasos o algunas demoras que podemos tener en el envío o algún problema de producción que podamos tener, ¿no es cierto? También tenemos el método EOQ, que significa método de control de inventarios. Ese método de control de inventarios es muy sencillo y eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios muy constante en el tiempo. Su principal objetivo es reducir los costos de inventario, hacer un seguimiento, ¿sí? Hallar un punto en que los costos para pedir un producto y los costos por mantenimiento de inventario sean idénticos, ¿sí? A lo largo del tiempo, este modelo ha sufrido algunas variaciones. El EOQ, con descuentos por cantidad, por ejemplo, considera la disminución del coste de compra en un artículo cuando se adquiere en cantidad, ¿no? Por economías de escala. Mientras más compro, me realizan una disminución del precio. El EOQ con faltantes planeados. Por otra parte, tiene en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un tiempo generando faltantes, si es que tenemos el método. Gestión de transporte. Ahora vamos a pasar a la gestión de transporte. Pero antes de la gestión de transporte, perdónenme, necesito revisar. Les voy a pedir un segundo para poder compartirles el caso que les había comentado. Bien, ahora sí vamos a revisar nuestro caso práctico. ¿Sí? Aplicando el método FIFO, ¿sí? Vamos a determinar el valor del almacén vamos a actualizar esto, ¿no es cierto? Vamos a ponerle al 17 de junio de 2023. Listo, para que estemos un poquito más, no sé, más en fecha. Los datos al final son los mismos, ¿sí? Bien, aplicando el método FIFO, determinar el valor del almacén
al día 17 de junio de 2023. Entonces, hemos entendido qué es el método FIFO, ¿no es cierto? A ver, alguien que quiera participar y que nos pueda decir qué es el método FIFO para poder resolver nuestro caso. Marco Antonio, correcto. Lo que primero entra es lo que primero sale. Ya tenemos claro entonces. Vamos a calcular nuestro valor de almacén. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos existencias iniciales. ¿Sí? Es decir, con lo que yo arranco mi inventario, ¿no es cierto? Mi inventario yo lo arranco con 300 unidades, que tienen un precio de 20 soles. ¿Sí? Nos están pidiendo calcular el valor del almacén. ¿Sí? El 18 de enero, ¿sí? Las fechas están variadas, pero la idea es que se puede entender el caso. Tenemos existencias, nos compran existencias, compramos nosotros existencias de 200 unidades. El 25 vendemos las existencias a 350 existencias a 40 soles. El 5 compramos nuevamente existencias, ¿sí? 450, 30 soles. Y el 17 volvemos a vender existencias, 100 unidades a 45 soles. Acá es importante considerar que el precio de venta a nosotros no nos es un factor determinante. A nosotros lo que nos interesa es el factor, es el precio de compra, porque estamos calculando el valor del almacén. ¿Cuánto me significa en mi almacén? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos este cuadro, ¿sí? Esta plantilla, en la que nosotros colocaremos, esta plantilla, en la que nosotros colocaremos, ¿sí? Datos que no son relevantes. Es decir, colocaremos nuestras entradas, nuestras salidas y cuánto tenemos en almacén para poder calcular el valor del almacén, ¿sí? Todo registrado con fecha, cuál es el concepto, si es una venta, si es una compra, si es la existencia actual, etcétera. ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuál es el precio? ¿Sí? Recordemos el dato que les pasé. No debemos considerar el precio de venta, porque lo que estoy haciendo es ver el movimiento de mi inventario. Si estoy viendo el movimiento de mi inventario, yo lo que tengo que ver es las compras, los ingresos, las existencias, lo que sale, a cuánto lo compré, etcétera. Más no a cuánto lo vendimos, porque ese ya es otro tipo de análisis, ¿no? Un análisis de rentabilidad, etcétera, ¿sí? Luego registramos nuestras salidas, ¿no? En las salidas, ¿qué registraremos? Las ventas, cantidad, precio, valor, ¿sí? Y luego tendremos como resultado nuestro almacén, en el que registraremos la cantidad, el precio y el valor. Y ahí será donde tendremos el valor de nuestro almacén, ¿sí? Acá tenemos ya la solución. Tenemos existencias iniciales. Estas existencias iniciales se registran de inicio, ¿en dónde? En nuestro almacén, ¿no? No es una entrada, no es una salida. Están dentro de nuestro almacén considerando su precio natural, ¿sí? Luego nos dicen en la siguiente fecha, se compran existencias, ¿sí? Si compro existencias, ¿qué significa? Es una entrada, ¿no? La registro, cantidad 200, precio de 25, valor 5,000. Cuando voy a registrar ello en mi almacén, yo no lo puedo sumar, no lo puedo juntar, no lo puedo promediar, no puedo promediar el precio, etcétera, porque estoy trabajando con el método FIFO. Entonces tengo que tener todo muy diferenciado, porque el método FIFO me dice, lo primero que tú tenías es lo primero que tienes que dispensar, es lo primero que tiene que salir, ¿correcto? Entonces, ¿cómo registro? Registro las 300 unidades de existencias iniciales en una línea con su precio de 20 soles y en otra línea registro mi última compra de 200 unidades a un precio de 25 soles. ¿Sí? No lo sumo, ojo.
Luego me dice, ¿no? Tenemos una venta de 350 unidades. Si yo pongo 350 unidades, tendría que considerar que voy a promediar el precio o sacar de lo último y me presto de lo primero. Es una confusión. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es alinear mi primera entrada, ver si cubre el total de mi pedido o no. Si no lo cubre, considero el total de la primera de las existencias y la diferencia lo puedo sacar de mis siguientes compras. Si tuve 10 compras, será de la primera, no me voy hasta la 10, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Tenemos una venta, ¿no es cierto? La venta es de 350 unidades. ¿Cómo lo saco? Primero saco 300 unidades, que es de las existencias iniciales, ¿sí? Luego tomo las 50 unidades de la compra de 200 que tuve, ¿correcto? ¿Estamos claros? Listo. Después, nuevamente tuve una compra, ¿no? Nuevamente tuve una compra de existencias. ¿De cuánto? De 450 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo registro? Ya no tengo las existencias de 300, porque ya lo vendí, 0. Y de la compra que tuve de 200, he vendido 50, ¿verdad? Entonces me quedan 150. Y me están ingresando 450 adicionales al precio de 30 soles, ¿sí? Voy a realizar una venta, ¿sí? De 100 unidades. Esta venta de 100 unidades, ¿cómo la saco? Si tengo en mi primer saldo en almacén, tengo 150 y luego 400. Lo saco de los 150. Podría decirse que la última compra de 450 unidades se hizo en vano. Podríamos suponer ello, ¿no? Y es más, a un precio mucho mayor que el anterior, porque miren, mi última venta lo cubre. Pero habría que analizar mucho más cuál es nuestro promedio de ventas, ¿no? Eso tendríamos que analizar mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que me quedan 50 unidades de la segunda compra que hice y me quedan las 450 unidades. De las 50 unidades de la primera compra que hice y 450 unidades de la segunda compra, ¿sí? Ahí no hago un promedio, lo que hago es una multiplicación entre la cantidad y el precio y los totales son los que se deben sumar, ¿sí? Así es como funciona el método FIFO. Bien, vamos a ver si tenemos alguna consulta para pasar a nuestra presentación del método de gestión de transporte. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, por favor? Perfecto. Seguimos entonces con nuestra presentación. ¿Sí? Bien, ¿qué es gestión de transporte? La gestión del transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de las empresas, clientes implicados. Permite planificar, ejecutar y optimizar todos los movimientos físicos de mercancía, tanto de entrada como de salida, asegurando el cumplimiento de todas las normas y documentaciones, ¿sí? Esta es nuestra cadena de suministros que ya la hemos revisado, hemos ubicado nuestra cadena logística, pero les vuelvo a poner esta presentación. ¿Por qué? Porque acá podemos evidenciar nuestro transporte, ¿no? De la fábrica hacia los almacenes, de los almacenes al punto de venta, también es la logística inversa, utiliza de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las modalidades de transporte que tenemos? Tenemos transporte terrestre, que es uno de los más antiguos, ¿no? Y tienen algunas ventajas y también desventajas.
¿Qué ventajas puede tener? Es versátil, accesible, la documentación es sencilla, es mucho más económico también, ¿no? Y podemos adquirirlo, tomarlo en cualquier lugar porque la accesibilidad a carreteras es mucho más abierta, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? No es apto para grandes distancias, porque el tiempo de demora sería bastante considerable, ¿no? Y se ve afecto a ciertas condiciones que son ajenas a la misma gestión que podamos realizar, por ejemplo, que exista tráfico, por ejemplo, que se tenga algún derrumbe, por ejemplo, que se tengan paralizaciones, etcétera, ¿no? Eso afectaría a mi transporte. Otro tipo de transporte es el transporte marítimo, ¿sí? Que se efectúa en buques y este tiene dos tipos de modalidades. Tiene el servicio no regular y el servicio regular. El no regular es que los buques no operan dentro de un itinerario fijo. Las condiciones de navegación son negociadas entre el cliente y el proveedor del transporte, ¿sí? Y el servicio regular. Los buques tienen itinerario preestablecido, tienen una ruta que está determinada y el cliente se adecúa, se amolda se amoldan a, a la ruta que tiene ya este transporte marítimo, ¿sí? Ventajas, ¿qué ventajas tiene? Tiene mayor capacidad de carga, tiene fletes que son bajos, flexibilidad de carga, se puede tener carga voluminosa, es pesada y existen regulaciones internacionales que son fáciles de manejar, pero también tienen algunas desventajas, ¿sí? Que tiene accesibilidad solo a puertos y no se tiene puertos en todas las ciudades, ¿sí? Seguros más costosos. Se necesita un embalaje mucho más resistente. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de manera cuidadosa la mercancía que enviemos en un transporte marítimo, ¿sí? Debido a cómo manipulan la carga. Existen riesgos de saqueo y de deterioro también. Luego tenemos el transporte aéreo. Se realiza utilizando las bodegas de los aviones. El modo aéreo asume un tamaño reducido del transporte internacional. Sin embargo, tiene un alto valor añadido. ¿Por qué? Porque se puede realizar de manera muy rápida, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene entonces? La velocidad, cobertura del mercado, reducción de costos en embalaje, ¿no? La documentación y el seguro. Pero también tiene desventajas, que no se puede enviar grandes volúmenes, que existen algunas restricciones para ciertos productos y que el precio, esta desventaja no la tengo en presentación, pero es importante mencionar, el precio es alto, ¿no? Si traemos una mercadería vía aérea, por ejemplo. Y existe el transporte multimodal. ¿A qué refiere el transporte multimodal? El transporte multimodal se refiere a poder mezclar de los transportes que hemos conversado, poder mezclar dos o tres tipos, ¿no? Tres formas, tres modalidades de transporte, ¿sí? Cuando yo tomo una decisión para qué transporte voy a utilizar, tengo que tener algunos puntos importantes, como por ejemplo la rapidez, la fiabilidad y que sea seguro. Si yo tengo mi propia flota de transportes, debo considerar que tengo una programación, diseño de rutas, elección del vehículo adecuado y saber cómo voy a consolidar mi distribución, mi transporte, mis paquetes, ¿no? Dentro de mi camión, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de transporte? Es que nos ahorra recursos y costos, nos da mayor seguridad, mejor calidad de servicio al cliente, de servicio de atención al cliente, mejor capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto que pueda suceder y mayor productividad, ¿sí? La planificación de rutas es clave para mi gestión de transporte, porque podré evaluar por qué caminos, por qué rutas ir, ¿no? Rutas cortas, largas, disminuyendo los costos, ¿no? Viendo el margen de error. En la planificación de rutas también es importante manejar el mantenimiento preventivo de mis unidades. Si yo tengo una flota, si no tengo una flota, no me preocupo de ello. Es decir, con esto ya arrancamos el hecho de pensar que no necesariamente tener yo mi transporte propio es que voy a ser mucho más eficiente y voy a aplicar una gestión de transporte. No, no es así. Muchas veces me es más conveniente tener un transporte tercero, ¿sí?
Planificación de rutas también, tener disponibilidad de recursos internos, calcular la carga, trazar rutas de distribución, analizar indicadores climáticos, es decir, analizar todo aquello que englobe para mi traslado, todo lo que tenga que ver, ¿sí? Esta diapositiva es una de las que más he estado esperando mostrarles en todas nuestras sesiones, ¿no? Es la de costos logísticos, ¿sí? Según una encuesta nacional de logística, los costos logísticos se componen de la siguiente manera, que representa, por ejemplo, el 16% de toda una venta, de toda la venta, ¿sí? Y se componen de esta manera. Mire, el que tiene más peso, el más significativo dentro de la cadena logística, y estoy segura que no lo esperaban, ¿no? Es el transporte y distribución. Y muchos estoy seguro que pensaban que era compras, ¿no? O sea, compras es importante, pero miren qué tan importante es el transporte y distribución. El segundo lugar lo ocupa compras y gestión de proveedores con un 20%. El tercer lugar lo ocupa el procesamiento de pedidos de clientes con un 18%. Luego está la planeación y reposición de inventarios, ¿sí? 16%, luego tenemos al almacenamiento, que es igual de importante, 13%, y también la logística inversa tiene su tajada dentro de los costos logísticos, porque es importante la consideremos, ¿verdad? La logística inversa sabemos que es o los rechazos y devoluciones que esperemos no esté compuesto de ello, o cómo podemos darle un segundo uso a los materiales que el cliente pueda devolvernos, ¿sí? Bien, entonces tenemos distintos tipos de carga que son con los que tomaremos las decisiones de qué transporte utilizar, qué medio, etcétera, ¿no? Tenemos la carga perecedera, que ya hemos revisado que es ello, es lo que tiene una fecha de vencimiento, es el que necesita de condiciones especiales para el transporte, ¿sí? Refrigeración, conservación, etcétera, ¿sí? Es el que pasa un periodo de tiempo y las condiciones para lo que fue creado se ven, pues, se ven afectadas, no cumple. Tenemos la carga frágil, ¿no? Que son estos productos que tenemos que tratarlos con cuidado y que vienen debidamente señalizados, ¿sí? Luego tenemos cargas peligrosas, que este tipo de productos también necesitan un permiso especial de pronto para transportarse, ¿sí? Y tenemos la carga sobredimensionada, que esta la hemos visto muchas veces, en que va el camión adelante y tiene su cartel, ¿no? Carga ancha. Un camión, digo, que una camioneta adelante y dice carga ancha, ¿no? Esa es una carga sobredimensionada, ¿sí? ¿Aplicar outsourcing es malo en la gestión de transporte? No es malo. Sin embargo, he escuchado mucho que mientras nosotros tengamos nuestra flota, si tuviéramos nuestro camión, lo haríamos mejor. Si tuviéramos... No, no es malo. Es muy bueno, es más. Entonces, apliquemos outsourcing sin temor. Outsourcing en las redes de transporte. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que vas a trabajar con el especialista del negocio, el que sabe del negocio. Vamos a disminuir esos costos de reclutamiento, selección, etcétera, etcétera, mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya no los vamos a ver directamente, eso lo ve el proveedor, ¿sí? Se va a hacer un mejor uso del espacio, porque tendrá mayores clientes, ¿no? Y podrá consolidar la mercadería de una manera más eficiente, ¿no? Donde pueda entrar más, por decirlo coloquialmente, ¿sí? Y tienen procesos más eficientes porque evidentemente conocen el negocio. Sin embargo, también existen algunas desventajas. ¿Cuáles serían estas desventajas? Que la alta rotación de personal. La alta rotación de personal permite que ya no conozcamos al equipo que está transportando nuestra mercadería, ¿sí? Existe desconocimiento de los productos. Al existir desconocimiento, posiblemente no son tratados de la forma en que nosotros quisiéramos, pero sabiendo las desventajas podemos atacar, ¿no es cierto? Hacerle un pequeño instructivo, un pequeño manual, etcétera, ¿sí? Información confidencial, clientes, ruta, precios. Le compartimos esa información. Si nos quieren copiar el negocio es probable que lo puedan hacer, ¿no? Pero se puede trabajar firmando contratos de confidencialidad, etcétera, dependiendo del producto que tengamos, ¿sí? Bien, ahora vamos a conversar de acuerdo a la distribución.
La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados desde su lugar de origen a los sitios donde van a ser utilizados, con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para ellos mismos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la distribución? Las funciones de la distribución son transportar, fraccionar, almacenar e informar. Es decir, moverlo de un lugar a otro en las cantidades necesarias, aplicando una estrategia que permita cumplir con todos los clientes y no solo llevarle a uno y olvidarme del resto, ¿no? Guardar los productos para cuando sea necesario volver a programar una salida, por ejemplo, y estar en constante comunicación, tanto con nuestro equipo como con nuestro cliente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de una red de distribución? La disponibilidad y variedad de los productos, tipos de forma de entrega, el costo del envío, la prueba del producto, seguimiento del pedido, experiencia de compras, políticas de devoluciones, considerar tipos de productos, si tienen algunas condiciones especiales, tener clara cuál es la información que deberíamos tener, ¿sí? Ahora, existen canales de distribución que nosotros debemos considerar, como por ejemplo los mayoristas y los minoristas, pero dentro de los mayoristas tenemos tipos también, ¿no? Los mayoristas son aquellos que compran los productos para posteriormente venderlos a los detallistas, ¿sí? Y existen tres tipos de mayoristas. Un mayorista que es propiedad del fabricante. Yo fabrico, pero también tengo mi distribuidor enorme, mi mayorista, que le da a los detallistas, ¿sí? Luego tenemos a los mayoristas independientes. Existe una fábrica y yo soy mayorista, le compro, pero yo me quedo y asumo con toda la responsabilidad que pueda tener el producto comprado. Mientras ya es mío, es mi responsabilidad, ¿sí? Y al revés, los mayoristas que son propiedad de los detallistas, ¿sí? Es decir, yo soy el grande, pero tengo también mis tienditas y lo coloco en mis tiendas, ¿no? Esos tres tipos de mayoristas tenemos. Luego también tenemos los detallistas, ¿sí? Es cuando el comerciante detallista compra los productos al mayorista para poder venderlos. Así, ¿a quién les vende el detallista? Al consumidor final, produciendo la satisfacción de la demanda, allí donde se genera. Los principales objetivos del detallista son ahorrar tiempos al consumidor, permitir una gran cobertura del mercado y normalmente ofrece una garantía de venta del producto, ¿sí? Luego nosotros tenemos modelos de distribución que tenemos que saber aplicarlos. Mientras mejor los apliquemos, vamos a poder aminorar nuestros costos, ¿sí? Ubicación geográfica. ¿Qué tenemos que tener claro? La ubicación geográfica, el tamaño del mercado, los requerimientos técnicos de cada producto y los niveles de servicio, ¿sí? Así como los medios de transporte que se vayan a requerir. Entonces, tenemos varios modelos de distribución que vamos a proceder a analizarlos. Hay uno que en verdad me parece bastante útil de aplicar, pero todo esto depende del tipo de producto, depende de la naturaleza del negocio, ¿sí? El modelo descentralizado, ¿sí? Lo vamos a explicar mejor en las gráficas, ¿sí? El modelo descentralizado es un modelo en el que yo tengo mi fábrica, lo mando hacia un almacén y este almacén lo envía hacia las delegaciones que van directamente a cada cliente. Cliente A, B, C, D. Este es el modelo descentralizado, ¿sí? Pero tenemos también el modelo centralizado, que miren la diferencia, ¿sí? Acá yo tengo una fábrica, un almacén y delegaciones. Invierto más, tengo un tema más de costos, de tiempos. En cambio acá, miren, tengo mi fábrica, de frente se va una planificación de rutas. Y es más, los camiones que yo estoy contratando pueden entregar al cliente A, al cliente B. Y podríamos ponerle eventualmente al cliente C también, ¿no? Por ejemplo, acá, este azul se va al A, al B y al C, ¿no? Ese es el modelo descentralizado. Me es más rápido, me vuelvo más eficiente en costos, etcétera, ¿sí?
Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking. Este modelo en verdad me parece muy interesante. Si bien es cierto en su definición, dice, no es un almacén, no es almacenar, ¿no? El flujo tiene que ser rápido. Realmente, en la vida real, sí, el almacén te sirve, el camión te sirve de almacén. Sale de tu fábrica y el del mismo camión se va a distribuir al cliente A, B, C, todito, ¿no? No necesitas tener un almacén, no necesitas contratar más camiones, no. La idea es que él pueda hacer el reparto de todo. Al final te simula un almacén, ¿no? Aunque en la definición de este modelo de distribución se diga, no es un almacén, tiene que ser el flujo muy rápido, sí te simula un almacén. Y ahí eliminas un montón de costos innecesarios. ¿Vieron cómo vamos avanzando desde ese modelo descentralizado que de alguna manera lo vemos incluso gráficamente un poco más antiguo, ¿no? Menos estratégico de pronto. Y vemos este otro modelo. Luego se tienen las plataformas de consolidación. En este modelo de negocio, la distribución de los productos se va a diferentes proveedores, viene de distintas fábricas, de distintos almacenes y se consolida en un solo lugar. Es decir, tengo 3 fábricas, cada fábrica tiene un almacén y cada almacén entrega el total de sus productos hacia un centro de consolidación. Y de este centro de consolidación se venderá o vendrán nuestros clientes, tanto el A, B como el C. ¿Sí? Ese es un modelo de plataforma de consolidación. También es bien interesante, ¿no? Porque este es un modelo de negocio. Buscar estos almacenes y buscar las fábricas, ¿sí? Bien, ahora, cuando nosotros conversamos sobre distribución, tenemos que hablar sobre el diseño para poder llegar al cliente, ¿sí? ¿Cuál es el diseño para llegar al cliente? Es el que comprende, es el que comprende, es el que comprende mi planificación de rutas, la forma eficiente en la que yo voy a poder llegar y satisfacer la demanda. Es la vía directa para llegar al cliente de manera eficiente para ambas partes, tanto para el cliente como para nosotros. Porque si nos ponemos a pensar solo en el cliente, yo voy y le entrego, y luego regreso a otro cliente, y luego otra vez recojo el almacén y me voy a otro cliente que era al costado del cliente que entregué primero. No hice una buena planificación de rutas, no tengo un diseño para llegar al cliente. Mis costos se elevan. Ya vimos claramente que los costos que más significan dentro de los costos logísticos son estos, transporte y distribución. Y muchas veces son los menos vistos, ¿sí? Entonces, a prestarle más atención. ¿Mm? Perfecto. Perdónenme. Perfecto. Con ello hemos llegado al final de nuestra sesión, ¿sí? Me gustaría, por favor, conocer si tienen consultas, dudas, preguntas, experiencias por compartir. No hemos compartido nada de experiencias, ¿ah? Deberíamos compartir un poquito más de nuestras experiencias. ¿Hay alguien que esté en transporte, que esté en distribución, que nos pueda contar un poco más de su labor, de su trayectoria, de su empresa, de su compañía? ¿Sí? Tenemos nuestra última sesión ya el día sábado. El día sábado tenemos nuestra última sesión. Vamos a darnos unos minutos para poder conversar sobre el caso McDonald's. ¿Lo han leído? ¿Han leído el caso McDonald's? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué ha pasado? Están todos calladitos, ni en el chat.
envío WhatsApp. Ya, vale. Sandra, te escuchamos. Cuéntanos. Está con el volumen apagado. Por favor, ¿podrías repetir la pregunta? Solo vi que se encendió el micro. Claro, creo que tenemos que considerar en la última sesión las participaciones bastante, a full. Quien comparta experiencias ya anula el examen, no sé. No sé cómo lo podemos manejar, ¿no? Bien, señores, hemos terminado nuestra sesión número 5. Le doy el pase a Carol, nuestra coordinadora, y como siempre ha sido un gusto poder conectarnos